Esta palabra Dios quiere tocar nuestro corazón, quiere tocar nuestra vida, y lo principal, que tengamos ese encuentro con Él. Ha habido mucha gente que en diferente época ha impactado. Impactó el que hizo la luz, impactó el que hizo el coche, impactó el que hizo un gran cuadro, impactó el que hizo una gran agricultura, impactó el que hizo un buen arquitecto, impactó. Hay mucha generación que comenzaron a impactar de diferentes maneras. Cosas distintas, pero cada uno tuvo su época. Hubo una época que comenzó, una época que se fue espumando y una época que pasó delante de ellos. Y al día de hoy hay algunos que ni se lo recuerdas. Hay otros que sí, cuando te mandan un trabajo de investigación, en ese momento tú lo recuerdas. ¿Sabe quién ha hecho la luz? ¿Sabe quién ha hecho ese gran cuadro? ¿Sabe quién ha hecho ese gran puente? ¿O quién hizo el coche? Pero todo esto fue un fundamento para que la ciencia vaya avanzando, para que la investigación vaya avanzando. Pero estas personas después no se escuchan de ellos. Pero hay uno que hasta el día de hoy se sigue escuchando. Hay uno que hizo un antes y un después. Hay alguien que vino y transformó
todo un siglo hasta el siglo de ahora. Fue un cambio extraordinario. Él sigue estando vivo entre nosotros. Jesús resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día impactando una generación. Y no solo impactando una generación, sino impactando hasta el día de hoy a muchas personas, cambiando sus corazones, cambiando sus vidas, cambiando sus pensamientos negativos y trayendo cosas positivas delante de sus corazones. Pero hizo un cambio. Hubo un antes y un después desde la muerte de Jesús. Desde que Jesús vino a la tierra, fue su impacto. Y el impacto no era porque tenía mucho nivel económico. El impacto no era porque andaba en un Mercedes, en un Ferrari. El impacto no era porque Jesús tenía un palacio, no. El impacto era porque realmente era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra al salvar a una humanidad que se había perdido en el pecado. Una humanidad que hasta el día de hoy sigue perdida en el mismo pecado, pero quiere salvarla, quiere llegar a ellos, quiere que esa humanidad viva cerca de Él. Una humanidad que estaba perdida. Muchos han venido y han hecho cosas increíbles, cosas extraordinarias, que hasta el día de hoy podemos disfrutarlas. Pero ellos se han esfumado. Pero Jesús sigue estando presente el día de hoy. Sigue estando vivo. Vivo. Pero ¿qué pasa con esto que sigue estando vivo? Cuando algo es impactante, cuando algo es de impacto, el diablo quiere tapar lo que es impacto. El enemigo quiere poner un parche a lo que tiene que ver con el cristianismo. El enemigo quiere poner un parche a lo que viene siendo con el Hijo de Dios. No quiere que se dé a relucir esto. Pero el día de hoy Jesús de Nazaret quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu interior, quiere tocar lo más profundo y dentro de tu propia vida para dar tu mensaje espectacular el día de hoy domingo. Un mensaje donde tu vida sea transformada y tengas ese encuentro real con Jesucristo. Mira, vamos a leer lo que dice en Mateo 28, del 1 al 5. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Escuchad. Dice que ellos fueron como siempre a poner esas rosas aromáticas, a perfumar ese lugar, porque era un lugar de sepulcro, era un lugar que lo cerraban con esa roca gigante. Y lo fueron a ese lugar como a ventilarlo, a traer esas hojas, a traer esas flores, para que huela bien ese lugar. Y se encontraron el ángel del Señor encima de la roca. Se encontraron al ángel del Señor en ese lugar. Ellos ni siquiera en ningún momento se habían acordado que Jesús siempre decía que al tercer día Él iba a resucitar. Jesús siempre lo nombraba de su boca y decía que al tercer día Él se iba a levantar. Pero ellas no se habían acordado de eso. Muchos de los discípulos, escucharon lo que digo, que la palabra lo dice. Muchos de los discípulos cogieron melancolía dentro de sus propios corazones y buscaron a trabajar a su antiguo oficio, que eran pescadores, porque ellos habían dejado de ser pescadores para seguir a Jesús.
Pero el momento que Jesús fue crucificado, el momento que Jesús murió, habrán dicho, ya lo hemos perdido todo. Ninguno fue a predicar el Evangelio, ninguno fue a enseñar lo que Jesús enseñó, sino volvieron a los antiguos trabajos a seguir pescando, a seguir ganando dinero para sustentar a su familia. Y sus corazones estaban tristes porque habían matado a Jesús. Pero aquella mujer se quedaron impactados aquel ángel en ese lugar, en esa roca sentados, y ni se acordaron del tercer día. Pero lo más increíble es que los que estaban vigilando sí se acordaban del tercer día, porque los judíos lo habían mandado a vigilar. Los judíos lo habían mandado a ese lugar para que vaya a ver si era real lo que se estaba diciendo, que al tercer día iba a resucitar. Pero lo más increíble que ocurrió en ese momento, delante, el ángel descendió, ellas estaban mirando al ángel y se quedaron ahí impactados. El diablo quiere poner muchos parches delante de tu vida. Quieren que tú dudes de Dios. Quieren que tú dudes si que Dios existe o si Dios no es real o si Dios... Y comienzas a tener tu confusión dentro de tu propio corazón, porque no has investigado, porque no has ido, no lo has buscado como tenías que buscarle, porque has dejado que la duda entre a tu corazón. El enemigo hace mucho tiempo pone dudas sobre el ser humano. Y una de las grandes dudas y de las grandes confusiones que pasan a personas que han sido creyentes o a personas que han comenzado es: ¿realmente existe? Pero la historia de toda la humanidad nos pone un antes y un después de Jesús. Y todas las religiones, escuchar todas las religiones, hablan de Jesús. Y entonces, si todo alrededor habla de Jesús y hoy hay un antes y un después, es porque ha sido real. No, ha sido real, ha existido, ha resucitado al tercer día. Pero vamos a ver cómo la Biblia, el día de hoy, nos va a hablar cómo se ha querido esconder todas estas cosas. Mira lo que dice Mateo, el versículo 28, del 6 al 10. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Escuchar lo que dice, lo que dijo el ángel. Buscarlo en el lugar que estaba. Buscarlo. Aquellas mujeres, supongo que habrá ido a aquel lugar y ya no veían nada. Su corazón se habrá hecho pequeño en ese momento. Su cabeza se habrá confundido en ese momento porque no se acordaban que el tercer día había resucitado. En un momento cogieron tener temores dentro de sus vidas. Y ya no te digo de los guardias. Los guardias estaban temblando en aquel lugar porque algo maravilloso estaba ocurriendo. Algo impactante había ocurrido en ese momento. Un hombre había resucitado entre los muertos. No solo un hombre que había resucitado, un hombre que lo habían hecho pedazos en la cruz del Calvario. Un hombre que ya olía en ese lugar. No estaba en ese sepulcro. Se había ido de ese lugar.
Aquellas mujeres estaban impactadas. Y cuando el ángel habló con ellas, salieron de ese lugar, todas temblorosas, y se encontraron con Jesús al frente de ellas. Se postraron delante de Él, queriéndole adorar y abrazándolo gozosamente. El tercer día Jesús resucitó y enseñó algo impactante al mundo. Algo tan distinto que te quiere enseñar a ti también el día de hoy. Jesús es real. Jesús sigue estando vivo el día de hoy. Él quiere ese tan encuentro tan personal contigo. Encontrarse contigo cara a cara como se encontró con las Marías, frente al frente contigo. Enseñarte que Él es real, que no es un cuento de hadas, no es un cuento que se haya inventado las personas, es real, es real. Se habla de Él en todos los sitios, en todas las investigaciones se habla de Él, de Jesús, de una persona que impactó las generaciones hasta el mismo día de hoy. Pero Jesús todo esto lo hizo por algo extraordinario. Toda la muerte en la cruz, todo lo que sucedió con Él, lo hizo porque tú eres tan importante. Tu corazón es tan importante para Él. Tu vida es tan importante. Tú eres importante, pero el enemigo quiere que no te des cuenta. El enemigo quiere que no te des cuenta del propósito. El enemigo quiere que vivas en confusiones. El enemigo quiere que vivas en los problemas. El enemigo quiere que vivas refugiado. El enemigo quiere que te quedes estancado. Que no busques, que te dejes llevar por lo que dicen los otros. Que no realmente no busques lo que Jesús dejó preparado para nuestras vidas. Los discípulos no sabían nada de estas cosas. Estaban quedando impactados, estaban quedándose ahí, no sabían de esto. Dudaban, por eso muchos fueron a trabajar. Por eso muchos fueron a buscar las pescas. Pero Jesús tenía algo preparado para ellos. Algo muy interesante. Mira lo que sigue diciendo la Biblia en Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Escuchar lo que pasó. De ser algo impactante, de ser algo de bendición, de ser algo extraordinario, fueron aquellos hombres, esos guardias temblando en aquel lugar, a reunirse con aquellas personas que lo habían contratado para vigilar, para contarle lo que había sucedido. Aquellos antes de arrepentirse y decir: es verdad, hemos matado al Hijo de Dios, hemos cometido el más grande error. Antes de reconocer lo que había hecho ellos. Pero ¿sabes por qué no reconocieron lo que ellos habían hecho? Porque se le acababa el money. Porque se le acababa el sustento. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Tapar lo que había hecho algo de impacto. Tapar la resurrección de Jesús. Tapar lo que vieron los guardias. Tapar lo que había ocurrido. Es decir, ponemos un parche. Ponemos el parche sobre ese lugar
Y entonces hacemos como que no había sucedido nada. Hacemos como que los discípulos son los que vinieron y se cogieron y se llevaron su cuerpo. Que fue un robo de ellos para hacer engañar entre los judíos a la gente. Para que la gente no crea. Para que la gente viva confundida. Y hasta el día de hoy los judíos creen lo que se le ha dicho. Es increíble que algo que podía haber sido una bendición también para ellos y para el pueblo judío, no lo han querido. Solamente por el dinero. Solamente porque se le acababa el chiringuito. Se le acababa lo que tenía montado. El enemigo quiere traer parches a la vida del ser humano. Un parche, una cosa tapada. Taparte la bendición, taparte lo que tú creas o no creas en Dios, atraer la confusión sobre ti, para que tú no creas en el Hijo de Dios y poner un parche sobre tu vida, para que no lo puedas ver, para que todo lo que veas alrededor no tenga que ver con Dios ni con Jesús. Confundir tu mente, confundir tu corazón, haciéndolo ver que todo lo que está alrededor es solamente tragedias. Trae eso sobre tu vida. Y entonces ya no ves la luz de Jesús en ningún lugar. Ya no ves el propósito. Solo ves las circunstancias que están pasando. Solo ves por qué paso por estas situaciones. Y solo ves ese obstáculo en tu vida. Pero Jesús es más allá que todo esto. Jesús es más allá que todos los milagros que han sucedido en la Biblia. Y vemos cómo ellos querían tapar las voces. Pero fue tan impactante lo que ocurrió en la cruz y la resurrección de Jesús, que eso no se pudo tapar. Hasta el día de hoy se sigue hablando de Él. Hasta el día de hoy se sigue predicando. Hasta el día de hoy las personas siguen siendo sanadas. Y todo esto ocurre solamente por ti. Ocurre por ti. Porque quiere romper todo parche y traer la bendición del mismo Dios sobre tu vida. Así que yo quiero que hoy cierres los ojos en el lugar que estés y vamos a hablar con Jesús, vamos a hablar con Él. Y vamos a decirnos que quite cualquier parche y ponga su presencia sobre nuestras vidas. Oh Jesús, venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia. Venimos porque al tercer día tú has resucitado entre los muertos y resucitaste para mostrarle a este mundo que ni la muerte te iba a detener. Con el propósito de Dios. Como comenzaste a enseñarle a este mundo que el propósito de Dios está sobre todas las cosas. El propósito de Dios está sobre todo nuestro entendimiento. El propósito de Dios es más profundo que a veces que el mismo mar. Tú les enseñaste a tus discípulos y caminaste con ellos, enseñándole un evangelio real que no tenía que ver con las monedas ni con el dinero. Tenía que ver con corazones dispuestos y entregados y humillados para poderse encontrar en el reino de los cielos. Es increíble ese evangelio tuyo, Señor. Iglesia en casa, predica ese evangelio, donde la presencia de Dios desciende, donde la unción del Espíritu Santo se mueve y donde, Señor, tú rompes cadenas. El día de hoy, Señor, declaramos, Señor Padre, que tú vas a estar con todas esas personas que están escuchando el día de hoy y que están confundidas por los parches del enemigo. Señor, tú vas a desatarlos y vas a traer luz a sus corazones y luz a sus vidas. Pero todo esto los declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.